caso cerrado. Laura, de 17 años, con el permiso de autorización de su papá Roger, lo demanda, exige emanciparse, tiene 17. Ella realmente no quiere emanciparse, yo les voy a decir la verdad, lo que ella quiere. Ella quiere irse de casa de su papá, que su papá la siga manteniendo, porque realmente él firmó un affidavit de manutención para traerla de Cuba, porque ella está viviendo unas circunstancias que ella no comprende, no le cuadran, y son limitantes para ella. Ella pide la emancipación para poder seguir. Ella quiere que el papá le ponga un apartamento y no tener que vivir en el mismo ambiente con él, porque sí, porque es atacante vivir entre tantas armas cuando no hay una guerra pasando. Pero tiene su cuarto, doctora. Tiene todo en su casa. ¿Y qué? Pero es obvio que tiene su cuarto y tiene su cosa, pero es obvio que también te ve a ti continuamente preocupado con las pistolas. Este evento que me dice el muchacho, ¿tiene algún problema con los árabes? No, doctora, el problema es que en realidad ese señor, ese muchacho, se parece al que mató a mi sargento. ¿Te das Mira, cuenta? ¿tú Está mal. recibiste terapia después que viniste de la guerra? Sí, doctora, eso es mandatorio cuando uno sale de la guerra y más que me hirieron, tenemos que ir por psychological evaluation. Por evaluaciones psicológicas Sí. y tratamiento. Sí. Pero no se supera todo, ¿verdad? No. No se supera todo. Ok, pasemos al testigo de la demandante. Buenas tardes, ¿su nombre? Xiomari, soy la esposa de Roger. Pero él me dijo que él vive nada más que con su hija. Sí, nosotros en este momento estamos separados. Tenemos un niño pequeño, pero yo me tuve que ir. ¿De qué edad es el niño? 5. ¿Por qué se separaron? Eso es una larga historia, pero el tema está en que él perdió un hijo, como bien lo dijo, y él ha tenido siempre problemas al respecto de esto. O sea, a raíz de la pérdida del hijo, Sí, yo creo que él ha tenido problemas. De por sí, la guerra de Irak, como él fue herido allí, ya eso le dejó a él secuelas. claro, Él no podía dormir bien en las noches. claro. A veces se paraba a medianoche husmeando por la ventana con un arma en la mano, hablando son. Él no ha estado bien. Inclusive a nosotros nos pasó un evento, estábamos viendo televisión muy tranquilos en casa. Pasaron unas noticias acerca de terrorismo. Sí. Mi pecado fue lanzar una expresión que yo creo que no era nada como para que él se pusiera de esa forma. Se alteró tanto que me gritó. Estaba del lado de los terroristas, No, doctora. fue a la habitación, trajo una arma y me la puso enfrente. Yo me aterroricé tanto que le dije, sí, ya, cálmate, todo está bien. O sea, lo traté de calmar y le di la razón. Pero al día siguiente empaqué mi ropa y la del niño y nos fuimos de casa. Yo no creo que la niña está segura allí. Él tiene, verdad, muchas armas. Ok. Pasemos al testigo del demandado y ve pasándome, por favor, a la doctora Geisha Menéndez y al detective Peñate. Doctora, todas mis armas tienen candado. El problema no son tus armas, eres tú. Doctora, Hay una mi gran padre- diferencia. Las armas nunca son el problema. Y si tú eres una persona que no has podido superar ciertas limitaciones y traumas que has vivido, es un peligro. Pero las calles se están poniendo más malas, Ajá, doctora. ahora hablamos. Su nombre, Mi nombre es Sergey. Sergey. Y usted es testigo del demandado. Sí, yo soy vecino de Roger. Al parecer aquí se está hablando de otra persona, puesto que a Roger yo lo conozco como una persona cortés, una persona educada, respetuosa. Yo quisiera contarle un incidente que me sucedió a mí. Pues cuéntamelo. Ok. Yo venía con mi familia de los parques y cuando yo me estaba bajando de mi carro, dos individuos se acercaron a mí, uno de ellos me puso una pistola en la cabeza. Llegando a tu casa. Sí, estaba bajando mi equipaje y uno de ellos me puso una pistola en la cabeza. Otro alcanzó a coger a mi esposa y a mi niño. En ese momento no sé de dónde salió Roger, hizo 2 disparos al aire y esos individuos se mandaron a correr. Como todos sabemos, esos individuos son capaces de atacar a personas indefensas. Inocentes. Exactamente. Pero al final sabemos que son todos unos O sea que cobardes. Roger realmente fue tu héroe, fue tu, Así mismo es, doctora. tu salvación porque estaba pendiente. Yo con solo 2 palabras pudiera resumir el comportamiento de Roger. Él es un soldado y un caballero. Muy bien, gracias.
Doctora, usted ha estado escuchando. He estado escuchando, doctor. ¿Le parece que el comportamiento de él es ajustado al mundo en que él está viviendo y aplicable a ella, o hay algo excesivo aquí? Hay algo excesivo. Él está demostrando comportamientos que son similares a lo que le llamamos el PTSD, que es el síndrome de estrés postraumático. Eso usualmente sucede cuando estamos expuestos a situaciones donde hay peligro no tan solo de nuestra vida, pero de la vida de las personas a nuestro alrededor. Dado que él estuvo en la guerra, obviamente él estuvo viendo cómo sus compañeros murieron a su alrededor. Y eso deja huellas, doctora. Y son huellas que a pesar de que él dice que estuvo en tratamiento, hay que seguir en tratamiento y muchas veces por largo tiempo. También está posiblemente un factor de culpabilidad ante ver que le mataron a su hijo y él no pudo defenderlo. Y creo que está volcando todo esto en tratar ahora de sobreproteger a su hija, a la hija, que es lo que le queda. Ok. Oye, Xiomara, no, están separados, pero no se han divorciado, etcétera. ¿Hay posibilidades de reconciliarse? No, él es una persona que a veces tiene cambios de ánimo. Y eso es, yo pienso que estresante para vivir con una persona así. Y pienso que para mi niño no es un ambiente adecuado. De pronto se encuentra un día con un arma que no está en la manera adecuada y puede suceder algo. Doctora, un argumento. Mi padre ha querido que yo duerma con un arma al lado de mi cama. Él me ha llevado como 2 veces a un campo de tiro, no sé, exacto, para enseñarte a usar un arma. Pero doctora, eso a mí no me interesa. A mí no me interesa relacionarme con nada de eso. Yo entiendo, pero apréndelo, no es malo. Hay que saberse defender. Así que por lo menos apréndelo, no nada malo. Vean, detective, están habiendo muchos drive-by shootings. Así es, últimamente, no solamente aquí en la Florida, pero en muchos estados y cuestión. Bueno, aquí en Miami en particular estamos sufriendo por una crisis bastante grande debido a los drive-by shootings. Hemos tenido varios incidentes en estos días y todos son gangas que están luchando por puntos de droga. Y lo más triste de estos casos es que los que matan no son los que están vendiendo drogas, sino son inocentes niños que están jugando, como el caso de King Carter. Fue un niño de 7 años que lo mataron. Bueno, ahora vamos a ver cómo yo resuelvo este problema que es bastante serio. ¿Puedo añadir algo, doctora? Sí. Ella dice que quiere que le dé un dinero. No, ella quiere... es menor de edad, doctora. No, escúchame. Ella quiere vivir, escúchame, ella lo que quiere es vivir en paz. Ella no tuviera problema contigo. Ella no se ha quejado de nada de ti, excepto esta obsesión con las armas, con la hiperseguridad y las armas. Y yo me imagino que si tú guardas esas armas, vuelves un poco a psicoterapia y te limitas a estas cuestiones de seguridad así sigilosas, ella no va a tener problema. Mira lo que yo voy a hacer. Tu papá va a guardar todas las armas y tú me vas a mandar fotos a mí de lo que está pasando. Si él no hace lo que yo le pedí, que es guardar todas esas armas y no tener aquello como si fuera un centro de guerra, entonces yo tomaré acciones de obligarlo a él a alquilarte un departamento cerca y mantenértelo hasta que tú cumplas 18, que entonces ya es tu obligación mantenerte sola. Eso es verdaderamente emanciparse, cuando uno se mantiene uno mismo. ¿Ok? ¿Lo tratamos así? Ok, doctora. Pon de tu parte también. Él no es malo. Yo lo veo. Vuelve a la psicoterapia. Buena suerte. He dicho. Caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día. Oiga, gracias por acompañarme, ¿eh?